Bueno, continuando con conceptos básicos en hepatología y el tema hígado y sistema inmunológico. Vamos a hablar entonces específicamente de una de las tres afecciones autoinmunes del hígado. Vamos a hablar sobre la hepatitis autoinmune. Fíjense ustedes que en la hepatitis autoinmune, la célula del hígado que está afectada es el hepatocito. No están afectados los colangiocitos. Y es un proceso necroinflamatorio, progresivo, etc. Las otras dos afecciones autoinmunes, también llamadas colestáticas. ¿Por qué? Porque la célula hepática afectada son los colangiocitos, son aquellas células que revisten todo el árbol biliar. Y por lo tanto van a producir eventualmente trastornos, obstrucción, etcétera, y retención de todos los componentes de la bilis. En la colangitis biliar primaria, los colangiocitos más afectados son los que están iniciando, los más pequeños, ¿verdad? En cambio, en la esclerosante primaria ya son ramas más grandes río abajo. Bien, la hepatitis autoinmune, ¿cuál es la expresión clínica? En síntesis tenemos tres situaciones. Hay una elevación de transaminasa. Como todos sabemos, las transaminasas son enzimas sumamente abundantes en el hepatocito, al igual que otras enzimas, pero son estas las que se toman desde el punto de vista práctico en la clínica. El hepatocito tiene una membrana plasmática que es muy impermeable a esta sustancia, de manera que normalmente las transaminasas se mantienen dentro del hepatocito, no tienen nada que buscar afuera. Solamente cuando esa membrana plasmática es alterada, ya sea porque aumenta la permeabilidad o porque se rompe el hepatocito y sale el contenido del hepatocito a la sangre, que estas transaminasas pueden elevarse a niveles sumamente altos. El otro componente importante en la hepatitis autoinmune es que aumentan las globulinas, específicamente las gamma-globulinas. Y tercero, que esta enfermedad se acompaña de unos fenómenos autoinmunes que casi que pudiéramos decir son paralelos, que son los autoanticuerpos. Estos son tres elementos muy importantes. Pero también es importante descartar otras afecciones hepáticas que pudieran dar cuadros similares. Muy importante las hepatitis virales, específicamente y especialmente la hepatitis B y C, que son las que dan infecciones crónicas. También es importante descartar otros factores exógenos que pudieran alterar el hígado. Les menciono aquí, por ejemplo, quizás es lo más frecuente, el alcohol. Y entonces, ya que no están afectados los colangiocitos, no debe haber colestasis, o no hay colestasis en este proceso. Desde el punto de vista práctico clínico, se nos puede presentar el paciente en varias formas. En la forma asintomática, que es aproximadamente el 15%, es una enfermedad relativamente leve, transaminasa discretamente elevada y es poco progresiva. La gran mayoría, sin embargo, tiene una enfermedad oligosintomática. Quiere decir que puede tener molestias inespecíficas, astenia, artralgia, etcétera, pero no hay manifestaciones francas que indiquen que el hígado está afectado. La tercera forma que tenemos aquí es la forma ictérica, donde ya hay un fenómeno que directamente nos lleva al hígado, y en este caso se nos puede parecer mucho a una hepatitis aguda viral. De manera pues que aquí hay que realmente buscar y descartar esta situación. Y por último, una pequeña cantidad de estos pacientes, ya sea en la forma inicial, cuando se inicia el proceso de la hepatitis autoinmune, o durante su evolución de una forma crónica que está más o menos controlada, se produce una llamarada, donde hay una necrosis submasiva, o sea, se disminuye notablemente la masa hepática funcionante y el paciente entra entonces en una insuficiencia hepática severa. La anatomía patológica de esta afección es muy significativa e importante desde el punto de vista clínico. Fíjense ustedes que la biopsia hepática en general, en los últimos años, dada el progreso que ha habido tanto en la parte bioquímica y en la parte de imágenes, etcétera, ha disminuido un poco su frecuencia con que se hace biopsia. Sin embargo, esta es una afección en la cual la biopsia puede ser necesaria para el diagnóstico y para determinar la evolución y la actividad del proceso. ¿Qué busca el patólogo cuando se le presenta una biopsia en estos casos?
va al lobulillo y básicamente va a buscar los espacios portales, la famosa tríada portal formada, como ya sabemos, por una rama del conductillo biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta. Normalmente, como se ve aquí a la izquierda, abajo, normalmente el espacio portal está limpio, no hay células fuera de estos elementos que estamos hablando o hay muy pocas de ellas. Cuando hay inflamación, se llena de células inflamatorias, sobre todo mononucleares en estos casos, con plasmocitos inclusive. Pero fíjense que el espacio portal está completamente separado del parénquima y ese conjunto de hepatocitos que están en la periferia, que están en lo que pudimos decir la frontera, que se llama lámina limitante, si está intacta, quiere decir que el proceso está limitado al espacio portal. No sucede eso en la lámina que vemos a la derecha, donde hay el corte histológico. ¿Por qué? Porque una vez que ese proceso inflamatorio se desborda, atraviesa, lesiona, si se quiere decir, la lámina limitante, y como se ve muy bien en el corte histológico, arriba y a la izquierda tenemos el espacio portal, inclusive se ve un conductillo biliar, y cómo esas células se desbordan hacia el parénquima y van atacando los hepatocitos. Eso es lo que se llama actividad inflamatoria desde el punto de vista histológico. El porcentaje de lámina limitante que está afectada nos va a decir una idea. Puede ser una pequeña porción o puede ser toda la lámina limitante, lo cual indica evidentemente un proceso muy severo. Señalamos también entonces la presencia de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos se producen en diversas afecciones, inclusive muchas de las afecciones autoinmunes, por ejemplo, el anti-ADN, lupus, etc. Lo que vamos a hablar aquí son aquellos autoanticuerpos que están relacionados con los problemas hepáticos, ¿verdad? Con los problemas autoinmunes hepáticos. ¿Qué son? Los antinucleares, que son los más importantes en la hepatitis autoinmune, porque fíjense ustedes que se presentan hasta en el 80% de los pacientes, ¿verdad? El antimúsculo liso en el 60%. Estos dos autoanticuerpos son los más frecuentes en la hepatitis autoinmune, pueden estar por separado o con frecuencia existen los dos están presentes y son un elemento diagnóstico muy significativo. Pero fíjense que hay otros elementos, otros autoanticuerpos que se pueden presentar, por ejemplo, el antimúsculo liso, que sería, el anti-LKM1, que sería el antimicrosomas hígado y riñón, que se produce entonces una hepatitis autoinmune que se ha llamado tipo 2, o el SLA, antígeno soluble hepático, en la tipo 3. Sin embargo, eso de tipo 1, 2 y 3 tiene poca relevancia clínica, porque en el fondo, como clínico, el diagnóstico es igual y el manejo también, de manera pues que no tiene en la clínica mayor importancia desde el punto de vista práctico, digamos, para el manejo del paciente. Luego tenemos algunos autoanticuerpos que se presentan tanto en la hepatitis autoinmune como en algunas de las colestáticas, como puede ser el PANCA, perinucleares anticitoplasma de neutrófilo, que lo podemos ver tanto en la hepatitis autoinmune como en la colangitis esclerosante primaria. Y luego tenemos unos autoanticuerpos que no deben estar en las hepatitis autoinmunes, específicamente los antimitocondriales, que son específicos más bien de la colangitis biliar primaria, antigua cirrosis biliar primaria. Bien, ¿qué importancia tienen estos autoanticuerpos? Pues lo más importante es que no son patogénicos, ellos no son lo que lesionan al hígado, ¿verdad? Y tampoco son patognomónicos, están presentes, pero no indican exactamente que tiene que tener la enfermedad. Por ejemplo, los antinucleares se ven con frecuencia en muchos otros procesos, inclusive en las hepatitis virales agudas. Podemos tener unos autoanticuerpos antinucleares generalmente a una concentración muy baja, menos de 1/40, por ejemplo. Y entonces hay que tener cuidado que nos puedan confundir, porque uno ve eso y dice, no, pero aquí hay una hepatitis autoinmune, no es así. Estos son elementos que están allí presentes a bajas concentraciones cuando se desarrollan estos sistemas de respuestas inmunológicas. Bien, entonces, haciendo una sinopsis de lo que hemos hablado sobre el diagnóstico, fíjense, no hay un marcador específico, lamentablemente. Cuando yo tengo una hepatitis viral aguda, yo puedo hacer cualquier cantidad de marcadores virales, hasta el ADN
o el ARN del virus. Entonces yo tengo un marcador específico que me ayuda. Aquí no existe eso. El diagnóstico, por tanto, es uniendo el conjunto de evidencia y por exclusión. Ya dijimos que si hay una hepatitis viral o hay alcohol, etcétera, ya el diagnóstico se nos cae. Entonces, el diagnóstico se basa en una combinación de datos. ¿Cuáles son los datos más importantes? Mujer. ¿Por qué? Porque la mujer con más frecuencia presenta esta afección. Sobre todo en dos periodos de su vida. En la época de la adolescencia, una mujer joven, o en la época de los pacientes ya mayores de 45, 50 años, que es cuando surge nuevamente la posibilidad de que se inicie este problema. La otra cosa, como está aquí especificado, que en estos pacientes pueden haber también otras manifestaciones autoinmunes, lo cual nos indica que hay una autorreactividad exacerbada del sistema inmunológico. Por ejemplo, fíjense ustedes que hasta en el 40% de los pacientes tienen, además de la hepatitis autoinmune, tienen otra enfermedad autoinmune. La más frecuente, la tiroides, una tiroiditis autoinmune. De manera pues que hay que estar pendiente e investigar también esas posibilidades. Tercero, ya hablamos los autoanticuerpos, ¿verdad? Sobre todo esos dos, antinucleares y antimúsculo liso. Desde el punto de vista bioquímico, las globulinas aumentadas, eso es muy importante. Y desde el punto de vista histológico ya vimos lo que es la hepatitis de interfase, ¿verdad? Cuando se desborda aquel proceso inflamatorio del espacio portal al parénquima. Estas son lesiones clásicamente periportales y el patólogo lo sabe, porque cuando está buscando, por ejemplo, afecciones por alcohol, va a buscar en cambio la vena centrolobulillar, porque es allí donde se producen las lesiones. Esto es básicamente periportal. Y luego, muy importante lo que dice abajo, la respuesta al tratamiento, que puede ser parte del diagnóstico. Muchas veces cuando uno todavía no ha terminado de decidir que el diagnóstico es ese, uno puede poner una prueba terapéutica. Y es bastante significativa porque si el paciente realmente tiene una hepatitis autoinmune y le ponemos esteroides, por ejemplo, vemos que en poco tiempo, 2 semanas, 3 semanas, esas transaminasas se vienen abajo, lo cual evidentemente nos apoya el diagnóstico. Bien, ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Bueno, lo primero es que la meta realista no es curar, como sucede en la mayoría de estas afecciones crónicas del organismo, la diabetes, etcétera, donde uno puede controlar, donde uno puede mantener al paciente en muy buenas condiciones por tiempos largos, pero no lo cura. ¿Qué es lo que uno busca con el tratamiento? Una remisión. ¿Y qué es remisión? Ausencia de síntomas, normalización de transaminasas y disminución o eliminación por completo de la actividad inflamatoria en la biopsia. Eso es lo que sería una remisión del proceso. Entonces surge la pregunta, ¿trato o no trato al paciente? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no nos tratamos a todos? Porque resulta que una vez que uno se mete por ese camino de darle esteroides a un paciente y sabe que lo va a hacer posiblemente por tiempo indefinido, muchas veces de por vida, uno tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. De manera pues que el diagnóstico tiene que estar muy preciso y es allí donde a veces se necesita inclusive la biopsia hepática. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, el diagnóstico de hepatitis autoinmune por sí solo o por sí mismo no obliga al tratamiento. Hay pacientes con enfermedad que está muy poco activa o mínimamente activa y que tienen poco que ganar y más por la medicación y más bien pueden tener efectos colaterales que agravan el problema. Entonces, ¿a quién tratar con seguridad? Todo paciente con enfermedad severa. Cuando hay un incendio, cuando esas enfermedades están altas, realmente altas, y hay manifestaciones clínicas y hay otros procesos bioquímicos ad later que nos están diciendo que hay un proceso inflamatorio severo. Independientemente de en qué fase esté la enfermedad, ya sea en fase inicial o ya una cirrosis. Claro está que para ponerle esteroides a un cirrótico uno tiene que estar realmente muy motivado. Tiene que haber un proceso activo muy activo, porque ponerle esteroides a un cirrótico es buscar una infección bacteriana, es buscar el aumento de la citis, retención de líquido, problemas con los glúcidos, etc. Pero pues que, fíjense ustedes que la decisión de tratar tiene que ser muy minuciosa, no es fácil. ¿Y cuál es el tratamiento inicial? El clásico tratamiento inicial, el esquema terapéutico preferido en todas las formas de hepatitis autoinmune, es el uso de un esteroide
Y lo que se ha usado generalmente hace años es la prednisona o la prednisolona, sobre todo la prednisona, que es más fácil de conseguir a menor costo. También se puede utilizar el budesonide, que tiene la ventaja de que como se metaboliza muy rápido en el hígado, y en el hígado sí tiene un efecto, poco pasa al resto del organismo y por lo tanto los efectos colaterales, sobre todo estéticos, etcétera, en la mujer, pueden ser importantes. Más que el budesonide es una opción. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos tratamientos? Si lo usamos solo, por ejemplo, el esteroide, los efectos secundarios son importantes, 44%. Pero si yo uno la prednisona con azatioprina y tengo la posibilidad de usar dosis más bajas de ambos, como se ve en el esquema, entonces las posibilidades de efectos secundarios disminuyen. De manera pues que una forma que ha ganado bastante, digamos, importancia en el tratamiento es justamente la combinación de prednisona con azatioprina. Y fíjense ustedes que ese esquema clásico que está aquí, en la primera semana vamos a utilizar una dosis más o menos alta, prednisona y azatioprina 30 y 50, pero si usamos prednisona sola, 60 miligramos. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a tratar de bajar esa dosis, de acuerdo con las pacientes, de acuerdo con las transaminasas, puede durar más de lo que está significado aquí, puede ser más semanas, pero en todo caso uno quiere ir bajando, a medida que el paciente va mejorando, uno va bajando la dosis, hasta llegar a lo que se llama la dosis de mantenimiento, que esa sí va a ser posiblemente por tiempo indefinido, que sería de prednisona con azatioprina baja dosis o 10 o 20 miligramos de prednisona sola. ¿Cuál ha sido el resultado de esos tratamientos? Bueno, los pacientes que entran en remisión, 80%, bastante bien, solamente un 20% no responde. La sobrevida a 10 y 20 años de estos pacientes, 80%, muy buena. Progresión a cirrosis, en cambio, fíjense ustedes que aún cuando el paciente esté más o menos controlado a través de los años, ese proceso, aunque sea leve de inflamación, necrosis, regeneración, va a producir fibrosis. Y esos pacientes, fíjense que a los 10 años, el 40% de los pacientes tienen cirrosis, independientemente inclusive de cómo ha sido la evolución clínica. Pero hay una cosa muy importante con este tratamiento, las recaídas. O sea, si yo suspendo el tratamiento, a los 6 meses el 50% de los pacientes ya tienen nuevamente actividad. Y a los 3 años el 70%. Entonces, ¿qué hacer con esos 20% de pacientes que no responden al tratamiento convencional? Bueno, tenemos primero que descartar que realmente el paciente no esté cumpliendo con el tratamiento. O sea, si no hay un cumplimiento total o parcial, pues evidentemente no va a responder. Y tenemos que investigar otras causas hepáticas autoinmunes por procesos, lo que se llama overlap o sobreposición, que es cuando la cirrosis, cuando la colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria, se acompaña junto con el hepatitis autoinmune o la colangitis esclerosante primaria o la colangitis autoinmune se acompañan con hepatitis autoinmune. De manera pues estas combinaciones pueden ser las que nos están evitando que el paciente responda adecuadamente y tenemos que tomar entonces otras, digamos, terapéuticas apropiadas para esa situación. ¿Hay otras opciones farmacológicas? Sí, tenemos el micofenonato, mofetil, el deflazacort, la ciclosporina, tracolimo, semercaptopurina, ácido urso. Estos medicamentos, especialmente los inmunomoduladores, son muy potentes, con muchos efectos secundarios y hay que manejarlos con mucho cuidado y no siempre logramos obtener la remisión que uno busca. ¿Por cuánto tiempo tratamos al paciente? Esa es una pregunta frecuente. La mayoría de los pacientes por tiempo indefinido no le podemos quitar, porque cada vez que tratamos de quitarle el tratamiento suben las transaminases. Pero si ese paciente tiene mucho tiempo con un tratamiento efectivo, con transaminasas prácticamente normales, podemos intentar suspenderlo, sí, pero ya tiene que haber tenido por lo menos 4 años de tratamiento continuo. Y las transaminasas y globulinas tienen que estar normales en los últimos 2 años. Y si es necesario, si tengo dudas, tengo que hacer una biopsia, que puedo eventualmente evitarlo en algunos pacientes, pero puede ser necesario. Y en caso de que decida hacerlo, tengo que disminuir lentamente la prednisona, como debe ser, y la azatioprina, pero recuerden que puede haber reactivación y debemos, en ese caso, recomenzar el tratamiento. ¿Y qué hay del trasplante? Bueno, el trasplante es muy bueno, fíjense ustedes.
Es eficaz en hepatopatías avanzadas, por supuesto, ya el paciente por lo general tiene ya una biopsia descompensada, etcétera, una cirrosis, perdón, y la sobrevida a los 10 años es de 75%, muy buena. Los autoanticuerpos y las globulinas elevadas desaparecen a los 2 años del trasplante, pero como sucede en otras también enfermedades autoinmunes que se trasplantan, la recurrencia es 17% a los 5 años. Bueno, y con esto terminamos hepatitis autoinmune y en la próxima clase hablaremos entonces de las enfermedades autoinmunes colestáticas.